Buenas tardes y muchísimas gracias por volver a incorporarse a esta nueva sesión del ciclo hacia una nueva legislatura europea que se va a iniciar con las elecciones del próximo domingo. Para el Club de Roma y para el capítulo español, la Unión Europea y desde su constitución allá en los años 50 ha significado un continuo reto de cómo conectar y cómo participar en programas y hacer un seguimiento de la modernidad que supone la visión de la Unión Europea. De hecho, podríamos encontrar en la historia del club montones de relaciones, y yo les comentaba hace un momento a los ponentes, que incluso en el proceso que se lanza en los primeros días de abril del 68 en Roma, en la Academia del Lince, Aurelio Peccei había convocado a unas treinta y tantas personalidades y él siempre dice en un libro que les recomiendo si lo encuentran, que es La calidad humana, un informe del 76 que hace Aurelio, y en el cual cuenta cómo fueron aquellas sesiones y cómo fueron los primeros pasos que dio el Club de Roma en los años 70. Y una de las cosas que él decía es que en esa reunión hubo muy pocos que se enteraron realmente de cuál era el sentido último que perseguía el club. Y de los treinta y tantos solo hubo media docena de ellos que se enteraron realmente que el club quería buscar una visión a largo plazo e intentar encontrar nuevos caminos para la gobernabilidad y nuevos caminos para el desarrollo humano, donde Europa e incluso el mundo occidental y el mundo de los Estados Unidos no podían ser una isla en una humanidad que entonces tenía montones de problemas como lo sigue teniendo actualmente. El club ha colaborado, por tanto, con la Unión Europea y hoy día que estamos en un momento de encrucijada donde todos ustedes estarán leyendo preocupaciones sobre las relaciones que tiene la propia Europa con sus vecinos más cercanos, pero también los problemas que tiene Europa internamente para dar un salto hacia adelante y que creemos que va a ser necesario y sobre todo pensando si vamos a ir a unas nuevas ampliaciones, es importante que la Unión resuelva sus conflictos, sus discrepancias, sus tensiones y de eso va a versar la sesión de hoy. Yo hablaba hace un rato con Ana, que es nuestra moderadora, que deberíamos hacer una tercera sesión cuando tengamos sobre la mesa la situación surgida de las elecciones del próximo domingo. Son unas elecciones mucho más decisivas que otras. Son unas elecciones donde hay una serie de fuerzas que tratan de volver a modelos nacionales y que tratan de volver a mirarnos cada uno nuestro ombligo y ver que somos distintos del resto de los ombligos de la Unión Europea y lo que es peor, del resto de los ombligos del mundo. Y eso sería un retroceso en un momento donde el mundo está viviendo una situación donde precisamente los ánimos democráticos o los ánimos de cooperación no son los que priman. Priman mucho más no solo los conflictos bélicos, sino también los conflictos de toda índole, ya sean comerciales, ya sean innovadores, pero lo cierto es que no estamos en un momento donde la humanidad pueda tener claro cuáles son los caminos a seguir. De ahí que el capítulo, que siempre ha dedicado sesiones que ha habido elecciones europeas e incluso hemos comentado otros programas, se veía obligado a hacer esta sesión. Hoy contamos además con unos ponentes, como siempre, de lujo. O sea, lo más importante de este capítulo es que tenemos la suerte de que siempre hay personas bondadosísimas y sapientísimas que se avienen a ayudarnos y de ahí que el año pasado, cuando uno miraba la lista de las casi 300 ponentes que tuvo el año pasado el capítulo, se dé cuenta de la calidad inmensa y de la suerte que tiene este capítulo de contar con gentes como los que vais a ser ponentes hoy. Yo no consumiría ya más tiempo, sí decirles que nosotros no solo haremos esa sesión que queremos hacer antes de que acabe junio, pero que volveremos sobre las nuevas políticas que formule la nueva comisión y sobre los proyectos cuando lleguen los momentos de la ampliación. Europa yo creo que es determinante para el desarrollo humano. Europa debe ser algo más que una fuente de regulación,
sino que debe ser una fuente de confianza en las personas y de confianza en que las personas, en la medida que cooperemos y en la medida que superemos los conflictos, las pequeñas roces y las pequeñas tensiones, podremos conseguir un mundo mucho más humano y de alguna manera cumplir los objetivos que desde el primer momento Aurelio Peccei y Alexander King plantearon al club: crear un foro de reflexión y de pensamiento, que escucháramos las distintas alternativas, que pensáramos a largo plazo y que contribuyéramos con nuestros pequeños debates a encontrar un mundo mucho más humano y mucho más cercano a las necesidades de las personas y a las necesidades de los pueblos. Nada más, yo me callo y desearles que se sientan comodísimos con nosotros y agradecerles una vez más, especialmente a los que nos acompañan, pero también a vosotros, que vais a ser los que nos vais a ilustrar sobre cuáles son las tensiones que tenemos, los dilemas internos. Agradeceros enormemente que hayáis decidido pasar unos minutos, una hora y algo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación, por la intro que has hecho. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Gracias por conectaros a la sesión de hoy, que como bien mencionaba José Manuel, está pensada para hablar de esos frentes internos, de esos dilemas, de esas tensiones, esos desafíos que no son pocos. Intentaremos navegar por todos los que podamos, por los que creemos que son los más relevantes. Estoy convencido que algunas cuestiones se nos quedarán en el tintero y por eso os animo a todos a que cuestiones que bien no nos dé tiempo a tocar o algunos en los que queráis profundizar más, pues lo hagáis a través de la oportunidad de mandar preguntas, de la pantallita de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que luego un poquito más adelante yo voy a ir recabando preguntas para formulárselo a los expertos de hoy. Y con esto paso a las presentaciones. Hoy contamos con Susana del Río, que ella es directora del ciclo Conversaciones de la Unión Europea, Retos de la Legislatura 2024-2029, además también de profesora en el máster del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y muy recientemente, Susana, además has publicado el libro 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea, que tiene muy buena pinta. Yo ya me lo tengo apuntado para las lecturas del verano, así que de hecho a todo el mundo también le animo a que echen un ojo al libro. Bienvenida, Susana. También contamos con Pol Morillas, que es director de CIDOB, bienvenido también, y con Belén Becerril, que ya es profesora titular de Derecho de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo. Gracias, Belén, también por unirte esta tarde. Bueno, como tenemos muchas cosas de las que hablar y muchos temas, vamos a ir moviéndonos y tocando cuestiones. Si os parece, empezamos por el tema de la economía. Justamente el último Eurobarómetro reflejaba que la ciudadanía europea se mostraba un poco más optimista en cuanto a las perspectivas económicas respecto a los años anteriores, que han sido especialmente duros. Pero es verdad que, bueno, que en los medios de comunicación hablamos todos los días, podemos escuchar hablar de deuda, de disciplina fiscal, de la necesidad de reformas también en el mercado común, de la competitividad, de la innovación, ¿no? De ese impulso a la innovación frente también a los grandes gigantes como son China, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y por ahí empiezo contigo, Susana, con todas estas cuestiones económicas. Yo te quería preguntar para ti cuál crees que son las grandes urgencias, esas cuestiones en las que en el momento que tengamos comisión, parlamento y tal, deberíamos empezar a trabajar en el minuto 1 por la relevancia que tengan a corto y también a medio y largo plazo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a José Manuel Morán, a Óscar Rojas, por supuesto a ti, Ana, y estoy encantada de participar en este debate europeo con Belén Becerril y con Pol Morillas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen online. Bueno, efectivamente estamos en un momento decisivo, como comentaba en la introducción José Manuel Morán, estamos en un momento determinante. Siempre decimos que las elecciones europeas son las más importantes cada vez que tenemos una cita electoral, pero es verdad que estas es que son clave, porque la Unión Europea está en su despertar geopolítico, estamos viviendo la secuencia que hemos tenido, Brexit, COVID-19, guerra en Ucrania, ahora también la guerra en Gaza, y realmente es que son determinantes y decisivas. Y
respecto a la pregunta que me haces, yo creo que los temas más importantes son los que vienen realmente enlazados al impacto que han tenido las respuestas de la Unión Europea a esta secuencia, ¿no? Cómo ha reaccionado la Unión Europea. Entonces, son la transición ecológica y digital. Yo siempre digo que el gran reto es conjugar, combinar, sincronizar la doble transición ecológica y digital. Tenemos también un impacto enorme en todos los temas que se vierten desde la autonomía estratégica abierta, que bueno, viene y se desdobla desde el concepto de la seguridad y de la defensa europea, pero impacta directamente ya en otros sectores como son la salud, la Unión Europea de la Salud, como es el empleo, como es el mercado único europeo, como es la economía, el tejido empresarial, la reindustrialización de la Unión Europea y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gran espacio del mercado digital que no tiene barreras, pero que tiene al mismo tiempo que regularse. Tenemos la primera ley de inteligencia artificial, que bueno, es la primera a nivel europeo, pero también es la primera a nivel mundial. Y aunque entremos luego en todos estos temas, para mí realmente es importantísimo porque impacta directamente, como digo, en el tejido empresarial, en la economía, en el empleo, en el mercado único, en la competitividad, en la reindustrialización, ver cómo el modelo regulatorio europeo tan necesario, tan importante para seguir evidentemente marcando ese equilibrio, ¿no?, que la Unión Europea marca, conjugando valores, derechos con también Estado de Derecho, con economía, con empresa, con doble transición, ver cómo el modelo regulatorio europeo, como digo, es capaz de flexibilizarse, pero al mismo tiempo no perder un ápice de lo que imprime al mundo, ¿no?, a la globalización. Entonces yo creo que este es uno de los grandísimos retos que tenemos, esa flexibilización que ayude a las empresas a no ahogarse, a seguir bueno, implementando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la doble transición ecológica y digital, por ejemplo, pero al mismo tiempo que es capaz de flexibilizarse en sectores, por ejemplo, lo hemos visto muy recientemente, como la agricultura, la política agraria común europea, al mismo tiempo, bueno, pues no perder, porque es necesario, como digo, que la Unión Europea siga ante otros sectores emergentes, ante otros modelos como China o incluso Estados Unidos o la India, seguir aportando ese equilibrio que aportan los valores, los derechos y nuestras raíces comunes. Gracias, Susana. Siguiendo un poco con este tema, Paul, se ha presentado hace poco el informe LETA y esperaremos para finales también de junio que aparezca el informe sobre competitividad de Draghi. En el informe LETA hablaban de que para fomentar esa competitividad sería importante también la integración, o que falta integración en los sectores financieros, energéticos y de comunicaciones. Y se hablaba también incluso de que sería necesario crear también una libre circulación de datos, de conocimiento, de innovación. Quería un poco preguntarte ¿cuál podrían ser las principales reticencias de los Estados miembros a la hora de estas reformas del mercado común, por así decirlo? ¿Cuál identificas donde hay temas que se puede llegar posiblemente a acuerdos de manera un poco más fáciles y otras que van a ser temas más espinosos? Bien, gracias Ana y gracias al Club de Roma, por supuesto, por la invitación. Un placer estar aquí en esta sesión. Yo creo que dando respuesta a tu pregunta, pero ampliándola un poco más al estado de la integración europea, yo diría que la Unión Europea en cierta medida no ha tomado siempre las decisiones en base al ideal de lo que debería ser su mercado único, lo que debería ser su unión económica, lo que debería ser su política exterior, sino más bien en base a la necesidad. Es decir, ha reaccionado a distintas necesidades comúnmente observadas por los Estados miembros o forzadas desde el exterior por distintas crisis a las que ha tenido que dar respuesta, y esto ha en buena medida
impulsado políticas que nunca se han construido al 100% según diría el libro de instrucciones, sino que han ido siendo políticas construidas de manera progresiva y probablemente de manera insuficiente a ojos de muchos. Y esto es el caso de los informes de los que estás apuntando, Ana, en cuanto a la reforma del mercado único para su competitividad, dada el creciente, digamos, impacto que tienen potencias exteriores, Estados Unidos y China, en nuestro mercado interior, pero también en nuestra capacidad de ser potencia comercial y de regular alrededor del mundo muchos de los aspectos de nuestra vida económica y comercial. Y por lo tanto, estos dos informes lo que ahora mismo pretenden es completar esas uniones, completar esos proyectos en aquellos ámbitos en los que han mostrado sus déficits. Ligando un poco con lo que decía Susana al principio, es una cuestión también del tipo de reformas y de transiciones a los cuales la Unión Europea debe de hacer frente en el futuro. Y si hablamos de básicamente las tres transiciones principales, que son la transición verde, la transición digital y la transición de seguridad y defensa, son todas ellas transiciones que requieren un gran capital político, por supuesto, pero también un gran capital de inversión en recursos. Es decir, la transición verde, y lo estamos viendo en estos últimos tiempos, no es solo una transición de regulación, es también una transición que debe de intentar sufragar los costes de aquellos que más van a sufrir con esa transición y el cambio en su modo operativo, social y económico, y por tanto mecanismos de compensación de los costes de esa transición. La transición tecnológica es una transición que no sirve solo al efecto de regular los mercados digitales, también tiene que ser una transición que produzca más tecnología en Europa, ya sean microchips o sean inteligencia artificial y capacidades propias en el ámbito tecnológico. Y la capacidad y la transición de defensa y de seguridad es también una transición de reindustrialización de la propia industria de defensa europea, de las capacidades propias para dotar a la Unión Europea de una política de seguridad y defensa que sea digna de su nombre. ¿Por qué lo digo esto? Porque probablemente todo esto requiere recursos adicionales. Aunque veo difícil que se hable, y podemos entrar más en detalle luego, de un gran presupuesto europeo que sea capaz por sí solo de dar respuesta a estas necesidades, a estas transiciones de manera simultánea, sí veo necesario que la Unión Europea en su próximo ciclo y en los que vienen tenga que escoger sectorialmente aquellos ámbitos donde sí merece la pena dedicar más recursos. Y esto, al fin y al cabo, es lo que será completar algunas de esas transiciones o avanzar en la consecución de esas transiciones, no de manera global, dotando a la Unión Europea de recursos no infinitos, pero mucho mayores de los actuales. Esto choca con voluntades políticas claras en ciertos Estados miembros, pero sí de los recursos suficientes para acometer las reformas necesarias en esos ámbitos de transición. Gracias, Paul. Habéis hablado, Susana, ¿quieres decir algo vinculado con esto? Sí. Sí. Quería decir, enlazado con lo que acaba de comentar Paul, que realmente el informe de Enrico Letta y el que va a venir de Mario Draghi se centran fundamentalmente en Enrico Letta, que ya tenemos en mercado único, mercado interior, y luego el de Mario Draghi en competitividad. Yo creo que respecto a lo que has preguntado también, además, por supuesto, de todo lo que ha explicado Paul, yo creo que uno de los grandes retos y también desafíos, ¿no?, y obstáculos, vamos a decirlo así, con los que se pueden encontrar ambos informes es más intervencionismo estatal, más proteccionismo, menos proteccionismo por parte de los Estados miembros, y cómo revierte esto, por ejemplo, en el informe de Enrico Letta, en la idea, ¿no?, de planificación de lo que él llama el régimen 28, es decir, somos 27 Estados miembros con nuestras economías, con nuestro tejido productivo, con nuestro tejido empresarial, pero un Estado virtual que sería el número 28 al que pudiesen acudir cada uno de los Estados miembros para efectuar esas transacciones comerciales, esas transacciones comunes y también, ¿por qué no?, hacia la propia Unión Fiscal Europea, para poder realmente hacer que
que el mercado común europeo, que la competitividad de la Unión Europea sea factible y realmente revierta en una soberanía europea más comercial, más competitiva, que no es lo que ahora mismo tenemos y al que hay que elevar, como decía Paul, también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el mercado digital, también comentaba yo, mercados digitales que, claro, trasvasan fronteras, la democratización de los algoritmos, pero también cómo se produce esa competitividad en las cadenas de valor, en la digitalización y en la propia transición ecológica. Yo esto lo veo muy importante y veo que ese mayor intervencionismo o no, proteccionismo no, es uno de esos obstáculos a ver qué sucede y hacia dónde vamos en relación, por ejemplo, a las inversiones. Y me parece muy interesante, como digo en el informe Letta, atender mucho a ese Estado 28 virtual y a ese, y a ese régimen 28, ¿no? Que también ayudaría, ¿por qué no?, a esa política de no riesgo en relación a China, por ejemplo, mayor control, pero no sujetarnos todavía a la Unión Europea, ojalá pueda ser así, a los aranceles que ya está planteando, por ejemplo, Estados Unidos. Gracias, Susana, por ampliar también esta parte y explicar un poquito mejor y más, de manera un poco más amplia el informe Letta. Belén, continúo contigo. Han mencionado los dos el tema de la transición verde. Se está hablando mucho sobre si realmente al final hay un parlamento, como un poco se puede ver en las encuestas, que está más escolado a la derecha o con más presencia de fuerzas de ultraderecha. ¿Crees que definitivamente, teniendo en cuenta además que ha habido muchas protestas en el campo europeo, crees que la agenda verde puede quedar bastante relegada, según un poco este nuevo equilibrio de fuerzas? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo también estoy encantada de estar aquí, ¿no?, con tan buena compañía, además, ¿no? Bueno, efectivamente, ahora mismo lo que tenemos por delante son unas elecciones europeas que van a determinar todo, ¿no? En cuanto a las políticas medioambientales y en cuanto a todas las otras, ¿no? Entonces, por ir por partes, ¿cuáles son, ¿no?, los grandes retos? Habéis hablado de muchos de ellos. ¿Y cuáles son las áreas en las que los ciudadanos creen que la Unión debe tomar medidas? Ha habido, ya se ha mencionado aquí, un último Eurobarómetro de primavera de 2024, ¿no? Y allí los top 3 de los ciudadanos europeos para la legislación de la Unión en los próximos años son seguridad, defensa, clima, medio ambiente y salud, ¿no? Lo primero es qué diferente, ¿verdad? ¿No? Miramos, son áreas en las que, bueno, medio ambiente, la Unión tiene una larga trayectoria, ¿no? Pero seguridad y defensa, salud, ¿no? Fueron áreas durante décadas excluidas, ¿no? Al margen de la Unión Europea, ¿no? Y sin embargo ahora son las absolutas prioridades, ¿no? Y en todos estos temas, pues el resultado de las elecciones europeas pues va a ser importantísimo, ¿no? Y con esto enlazo con el debate que traíais hasta aquí, ¿no? Sobre los retos económicos de Europa y sobre el famoso informe Letta, ¿no? Para hacer una reflexión un poco clave histórica, ¿no? En qué momento afronta la Unión ahora y cómo hemos llegado hasta aquí. En realidad, el corazón de la integración europea durante décadas y décadas ha sido el mercado interior, ¿no? Europa se ha construido con unos objetivos más amplios, ¿no?, políticos, la paz, por supuesto, la unidad, superar el pasado, pero el método ha sido durante muchos años la economía, se ha centrado en la economía, hacer un gran mercado, hacer un gran espacio de libertad. Y si uno abre, por ejemplo, si uno abre pues, el diario oficial de la Unión Europea y mira, bueno, coge una fecha cualquiera al azar y abre, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar una norma de mercado interior, ¿no? Ese ha sido el objetivo de la legislación de las instituciones europeas durante décadas, hacer, ¿no?, aprobar las normas comunes que hiciesen realidad, ¿no?, ese sueño de la libre circulación de personas, de servicios, de capitales, ¿no? Después también una moneda única.
pero lo que ha estado al margen, las otras políticas, pues han sido muchas veces más frágiles, ¿no? Han sido políticas de cooperación, donde los estados han tratado de ponerse de acuerdo, pero el mercado interior ha sido la clave. Y yo creo que el informe Letta llama la atención sobre esto, ¿no? No es solo seguridad y defensa, clima, salud, todos estos nuevos retos de esta Europa cambiante. Al final, como los problemas son transnacionales, miramos a la Unión con muchas expectativas, los europeos, de que afronten muchos retos de nuestro tiempo. Pero el corazón sigue siendo en gran medida el mercado interior, ¿no? Eso es algo valiosísimo, ¿no? Y además es la joya de la corona, dice Letta en su informe, ¿no? Me ha gustado mucho. Sigue siendo la joya de la corona y es algo que debe cuidarse siempre, porque ahí al final no hay unas tensiones con las que hay que vivir y hay que gestionar, y hay unos límites, y hay unas erosiones, ¿no? Y hay unas resistencias, ¿no?, de los Estados miembros. Entonces, hay algunas áreas estratégicas que estaban al margen del mercado interior y nos dice Letta, pues eso ya no puede ser, ¿no? Sector financiero, energía, telecomunicaciones. Y lo que creo que también tiene mucho valor del informe Letta es que nos explica muy bien por qué, ¿no? ¿Por qué hay que seguir construyendo e ir más lejos en la construcción del mercado interior? Y eso se lo recomiendo mucho a los que nos escuchan, que lo abran y echen un vistazo a la introducción, porque nos plantea con absoluta claridad y con la contundencia de los datos la realidad europea. Y es una realidad en la que perdemos peso desde hace años, ¿no? Peso demográfico y peso económico, ¿no?, en la escena mundial, ¿no? En cuanto a la demografía, ¿no?, Letta nos dice un declive alarmante, ¿no? 2008, 4,7 millones de nacimientos, 2022, 3,8. Alarmante, ¿no? Y después también en cuanto a la economía, aquí nos habla mucho de la distancia económica con los Estados Unidos, ¿no? Como desde el 93 hasta el 22, ¿no?, ha habido un incremento de la renta per cápita en los Estados Unidos del 60% y en Europa de menos del 30%. ¿No? O sea, estamos perdiendo peso relativo. Y la respuesta de Letta es: hay que profundizar, hay que seguir construyendo, ¿no?, ese mercado interior. Y bueno, hace toda una serie de propuestas que ya habéis mencionado y que no quiero reiterar, ¿no? Pero también me interesa mucho del informe de Letta el por qué, ¿no?, y el recuperar este mercado interior que a veces nos parece pues ya olvidado, ya realizado, porque es que nos suena, ¿no?, de los años 80 y de Orsi, pero esto es tarea del día a día y una prioridad y al final una necesidad para los europeos que afrontemos juntos el reto del desarrollo económico, del peso de nuestra economía en el mundo, de la innovación, de la investigación, de la competitividad, ¿no? Y una última reflexión muy breve. A mí me alegra mucho que esta reflexión se haga en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque siento que a veces no se hace en España, ¿no? Y que a veces nuestros partidos políticos están alejados de lo que realmente debería importar, ¿no? Y nos importa a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, esa reflexión más a medio y largo plazo sí está presente en la Unión Europea, ¿no? Frente a una España a veces ensimismada, ¿no?, tentada por una cierta entropía y por nuestras dificultades y nuestras tensiones, ¿no?, que, bueno, pues que afortunadamente puede participar de este ejercicio de reflexión colectivo que sí hacemos juntos en las instituciones europeas. Gracias, Belén. Susana, tú antes has hablado de despertar geopolítico en estos años. La comisión en 2019 comenzó con esa idea de que quería ser una comisión geopolítica. Te quería preguntar
los avances más significativos que ha habido en estos años, además todo vinculado también con la guerra en Ucrania, pero preguntarte si crees que más allá de los avances que ha podido haber en esa ambición de una Europa geopolítica, si crees que está habiendo un cambio de lógica, no solamente en Bruselas, sino también en los gobiernos nacionales y también en la ciudadanía, sobre la necesidad de, a pesar de una naturaleza muy específica que tiene el proyecto europeo, si esa lógica de ir hacia una Europa más geopolítica está calando en estos años un poco por todo lo acontecido. Sí, Ana, evidentemente esa lógica geopolítica, geoestratégica está calando y está calando porque, bueno, es triste ver que tenemos una guerra en Ucrania, la invasión de Putin de Ucrania, que Ucrania es un país europeo que ahora además quiere ser miembro de la UE y aquí se sincronizan muchos de los elementos políticos, económicos que hemos estado viviendo, por decirlo de alguna forma, en una Unión Europea, pensando en Unión Europea y de la Unión Europea en el mundo, y ahora estamos viviendo inmersos en la geopolítica de nuestro tiempo. Yo aquí creo que hay un avance del que se habla poco y que me parece muy, muy importante. Y este avance es que cuando Zelensky comienza a hablar en los parlamentos y a alzar su voz, que por cierto permite en los parlamentos, en sus discursos, los parlamentos como baluarte, ¿no? Permite que veamos los europeos, también lo sabemos, pero aún más lo valioso que es ser europeo, pertenecer a la Unión Europea. Él ha dado muchísima luz en sus discursos a ese querer ser miembro de la Unión Europea, su país, Ucrania, y esto también nos ha de alguna forma zarandeado para decir, efectivamente, ¿no? Quieren ser miembros de la Unión Europea, estar bajo nuestro paraguas de protección, de defensa de libertades, de democracia, de democracias, de ciudadanía múltiple y múltiples ciudadanías, de ciudadanía europea. En este sentido, a mí me parece muy interesante, por una parte, siempre pensar y siempre defiendo y siempre digo que los filtros para ser miembro de la Unión Europea son necesarios, las auditorías, los exámenes en temas como derechos fundamentales, libertades, parámetros de democracia, todo lo que tiene también que ver con corrupción, todo lo que tiene que ver con saneamiento del sector financiero. Eso tiene que ser así, no debemos olvidar que bueno, el otro día, por ejemplo, leíamos un informe del Banco Mundial, de la Comisión Europea y del gobierno ucraniano. Reconstruir Ucrania va a tener un presupuesto tan elevado, aproximado, de más de 450 millones de euros. Y Ucrania está en guerra, ¿no? Pero dentro de lo que es la ampliación, dentro de países que luego lo veremos quizá más adelante, como Montenegro, por ejemplo, que está muy avanzado en sus capítulos, de 35 capítulos está muy avanzado para ser miembro de la Unión Europea. En 33 de los 35 capítulos tenemos una comunidad política europea que a veces parece que es algo que nos lleva al pasado, y no, es presente y es futuro y es hacia donde vamos. ¿Qué es? Yo siempre digo que el poder continental de la Unión Europea es Europa, evidentemente, y que ahora estamos ahí, ahora estamos en ese modelo geoestratégico de reposicionamiento de piezas en el tablero global. Y la idea de Macron, que presentó bajo presidencia checa del Consejo de la Unión Europea el 5 de octubre del año 2022 y que hizo un año en la cumbre de Granada, con la declaración de Granada en la Alhambra, con esa foto tan espectacular en la Alhambra de los jefes de Estado y de Gobierno y de nuestros representantes institucionales,
esa comunidad política europea, idea de Macron por la que los 27 Estados miembros de la Unión Europea más 17 países que no son miembros de la Unión Europea, pero que quieren sumarse a la defensa, a la integridad de nuestros países, a la integridad territorial, a las libertades, a todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa europea, por supuesto complementaria a la OTAN, pero también nuestra, es importantísima. Yo creo que la comunidad política europea, 44 países, 27 Estados miembros más 17 países que se suman para elevar el poder continental de la Unión Europea, que es Europa, y pensar geoestratégicamente en seguridad y defensa a nivel europeo, yo creo que hay que darle más luz, hay que dedicarle más atención, porque en el mundo en que vivimos y con todos las tensiones geoestratégicas que están, como digo, reposicionándose, es muy importante y es un avance, como preguntabas, Ana, y para mí lo es, la comunidad política europea. Gracias, Susana. Vinculándolo con esta Europa geoestratégica, y también se ha mencionado todo el tema de la defensa, Paul, te pregunto a ti, te lanzo dos cuestiones relacionadas con defensa. Una de ellas es si crees que poco a poco, aunque haya sido de facto, se han ido dando pasos, dejando un poco esa política intergubernamental en la parte de la defensa, y hemos ido, aunque haya sido con hechos, caminando un poco más a unas características más típicas de política comunitaria. Si crees que estamos en ese punto o no. O sea, que se han dado esos pasos de una manera un poco pues, golpeados por las propias crisis. Y también que nos contaras un poco con la idea de ese mercado común de seguridad y la defensa para responder a los desafíos geoestratégicos, un poco en qué consistiría y si podemos encontrar también reticencias o barreras por parte de los estados, teniendo en cuenta que bueno, la defensa también es un área bastante sensible para los estados miembros. Sí, sin duda. En la dimensión geopolítica de la Unión Europea, ¿no? Y eso incluye seguridad y defensa, yo creo que los mayores pasos se han dado en el ámbito político, más que en el ámbito de la defensa y de la seguridad propiamente dicho. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la guerra de Ucrania, al ser una guerra contra la concepción que Europa tiene del mundo y de los valores y las normas que tienen que regir ese mundo, y al volver a poner encima de la mesa cuestiones que parecían olvidadas, ¿no? Como es el uso de la fuerza militar para conquistar territorialmente, ¿no? Un tercer estado y vulnerar su soberanía. Esto ha hecho realmente a la Unión Europea reaccionar como nunca antes con crisis internacionales, porque precisamente la Unión Europea es quien mejor personifica ese mundo basado en reglas y quien tiene en su estrategia de política exterior y de seguridad el preservar ese mundo basado en reglas, ¿no? Por tanto, la reacción necesariamente fuerte y contundente de la Unión Europea a la guerra de Ucrania tiene que ser en primera instancia política y geopolítica. ¿Y qué ha hecho entonces? Ha propuesto a Ucrania ser un nuevo miembro de la Unión Europea, ha emitido de manera unánime 13 paquetes de sanciones contra Rusia, se ha desconectado de la dependencia del gas ruso que había posibilitado en buena parte de Alemania, pero también otros países, ¿no? Que su economía funcionase con unos costes relativamente bajos en cuanto al uso de la energía, etcétera, etcétera. Es decir, ha tomado toda una serie de decisiones que políticamente parecían impensables hasta esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. En el ámbito de la defensa y de la seguridad, efectivamente, se han dado unos hitos que también parecían impensables, pero que argumentaría que son menores en comparación con los retos a los que la defensa europea se enfrenta, ¿no? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, pues por primera vez ha utilizado un mecanismo compartido, como es el European Peace Facility, para proveer de armamento a un país tercero que se ha visto que ha sido atacado y que, por lo tanto, mediante ese mecanismo que estaba pensando para la articulación de la paz, ¿no? Y los mecanismos de acción para la paz, se proveía a Ucrania de armamento en nombre de todos los 27 que apoyaban su derecho a la legítima defensa, ¿no? Esto efectivamente se ha hecho de manera conjunta
y se ha hecho con una coordinación desde Bruselas. En el ámbito de la defensa era impensable, lo que había era una política nacional que en el mejor de los casos se coordinaba, pero que en cualquier caso los Estados miembros tenían y siguen teniendo en buena medida potestad para decidir qué hacían o qué no hacían a nivel bilateral con un tercer Estado, ¿no? Por lo tanto, se han roto ciertos tabús por el momento y por la importancia de la crisis a la que hemos hecho frente, pero decían no suficientes. ¿Por qué no suficientes? Porque en el ámbito de la defensa, de lo que se trata, y aquí ligo mucho con el reclamo americano del gasto en el marco de la OTAN del 2% de los presupuestos nacionales en defensa, no se trata tanto de que los países de manera bilateral coordinen sus acciones, pero sigan decidiendo de manera bilateral cuál es su posición y cuáles son sus inversiones en materia de defensa y su gasto en materia de defensa, sino que se integre entre el gasto de los 27 una política de defensa común, que es muy distinto. Es decir, no sirve de nada que cada uno de los estados de manera individual gaste un 2% el día de mañana o un 3%, me da igual, que gaste mucho más en defensa si esa defensa europea sigue sin ser interoperabilizable. Es decir, que podamos en el mercado europeo de la defensa interoperabilizar los mecanismos de los cuales nos hemos dotado. Que no haya 80 carros de combate distintos, que no haya 80 sistemas de repostaje en aire de combustible distintos, etcétera, etcétera. Sino que el gasto de defensa a nivel europeo sea mucho más integrado, por un lado. Y por el otro, no solo el gasto, sino que la ejecución de ese gasto y las prioridades también sean mayormente integradas a nivel europeo. Y para constituir ese pilar europeo dentro de la OTAN, hace falta primero que los europeos nos pongamos de acuerdo entre nosotros sobre cuál es ese pilar y cuáles son sus objetivos y cuál es su dimensión estratégica. Y ahí, en esos dos ámbitos, en el del gasto conjunto y en el de la estrategia conjunta, todavía no hemos avanzado de manera definitiva. Y mi argumento es, cuando avancemos en esos ámbitos que son mucho más políticos, la Europa geopolítica de la seguridad y la defensa efectivamente tomará mucha más envergadura de la que ha tomado, por importantes que sean los pasos que se han dado. Muchas gracias, Paul, por desgranarnos todas estas cuestiones de la defensa, que a veces cuesta también entenderlas, ¿no? Y bueno, cómo situar conceptos. Belén, ¿te parece si avanzamos un poco con temas de ampliación, que también es otro de los temas? Quería un poco preguntarte, tengo varias preguntas, ¿no? Para ti, también para Susana y para Paul. Un poco, ¿qué lecciones tanto positivas como negativas hemos aprendido de procesos de ampliación anteriores y que puedan ser útiles tenerlos en la cabeza de cara a esta nueva ampliación? También preguntaros un poco por el tema de qué modelos de integración, ¿no? De cómo está el debate sobre los modelos de integración, si hacerlos de manera más progresiva, o sea, un poco cuál es el debate, qué estados están más a favor de un modelo u otro y en qué punto está, ¿no? Esa conversación, por así decirlo, a día de hoy. Y por último también el tema de un poco del cambio de las reglas, de si sería necesaria una Europa ampliada, replantearse pues la regla de unanimidad y un poco, bueno, qué consecuencias podría, qué ventajas tendría, pero también qué riesgos de cambiar un poco esas normas del juego. No hace falta que las contestes tú todas, Belén, las que tú quieras, y también Susana y Paul, para que toquemos, bueno, esas cuestiones o lo que veáis relevante sobre todo el tema del nuevo impulso a la ampliación. Bueno, muchas gracias. Se me ocurren mil cosas, pero bueno, trataré de señalar un par de ideas para no aburrir al personal. Respecto a la ampliación, bueno, creo que los motivos a favor de la ampliación pues son conocidos, ¿no? La necesidad de avanzar, los Balcanes, después esa promesa hecha a Ucrania. Bueno, ¿y qué retos plantea la ampliación? Bueno, por supuesto, ¿no? Hay un camino que ya está trazado desde hace años y hay un cumplimiento necesario, hay unos criterios que los estados candidatos deben cumplir, ¿no? Preguntabas, Ana, ¿qué hemos aprendido del pasado?
Pues del pasado hemos aprendido muchas cosas, porque este proceso nos ha traído desde 6 Estados miembros pues hasta 28 y luego 27. Es decir, que es un proceso de ampliación casi constante. Desde que entró España, pues hemos visto una y otra ampliación hacia Europa central, oriental, ¿no? Y hemos aprendido que la Unión puede ser más fuerte, que el mercado interior se puede ampliar, que nuestro peso geopolítico puede o podría ser mayor, pero también hemos aprendido que hay unos criterios que se deben cumplir, ¿no? Y cuando se produjo la quinta ampliación, ¿no?, años después de la caída del muro a todos esos países de Europa central y oriental, ya surgió un temor y ya se incluyeron en el tratado pues unas disposiciones que enfatizaban los derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, unos mecanismos que permitiesen a la Unión reaccionar si se vulneraban esos valores en los que se basa, porque los Estados miembros entonces miraban de reojo y temían que esas jóvenes democracias pudiesen no resistir los embates políticos y esos estados de derecho más frágiles pues resultasen problemáticos. Y así ha sido, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de Polonia y lo hemos visto en el caso de Hungría, ¿no? Y yo creo que ahí hay, y tiene que haber una lección aprendida, ¿no? Porque se producía durante años lo que llamábamos la paradoja de Copenhague, que el Estado en cuestión estaba sujeto a unos mecanismos de control muy serios hasta el momento en el que se produjese la adhesión, pero no después, ¿no? Y por eso en los últimos años se han desarrollado todos unos mecanismos que no son solo el famoso artículo 7, que habría de permitir, si los umbrales no fuesen tan altos, imponer sanciones, sino que ahora hay un mecanismo marco de Estado de Derecho y hay un reglamento de condicionalidad que permite condicionar los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, y hay una importantísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en los últimos años en respuesta a estas crisis, ¿no?, sentencia a jueces portugueses, que viene a decir, para no aburrirles con tecnicismos jurídicos, que la independencia judicial no es solo una cuestión nacional, ¿no?, porque esos jueces nacionales son jueces ordinarios de derecho de la Unión, ¿no? Y por lo tanto, ahí la Unión también tiene algo que decir, ¿no? Entonces se ha construido un armazón de Estado de Derecho, ¿no?, en gran medida como respuesta a lo que ha pasado en los últimos años. Y eso es muy importante, y no quiero entrar en el caso de España, pero creo que es muy importante ahora, y no quiero entrar porque siempre decimos, hay que hablar de política europea, ¿no? Pero creo que España tiene un reto importante, ¿no? Y hay un deterioro de nuestro Estado de Derecho, y la Unión Europea, nuestra pertenencia, nos da un cierto sostén, ¿no?, y limita ese deterioro, creo y espero, ¿no? Bueno, eso sobre un poco las ampliaciones, y querría decir algo también ligando ampliación al papel geopolítico de la Unión, ¿no? Porque una de las cosas que decía esa declaración del Consejo Europeo que se celebró en Granada, ¿no?, hace unos meses, es que no puede haber ampliación sin reforma. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque el gobierno de la Unión Europea ya no está adaptado al número de Estados miembros, pero es que con 30, ¿no?, o con 32, o con 34, hay un verdadero riesgo de parálisis, ¿no?, y de dilución, ¿no? Hay una brecha entre las expectativas de los ciudadanos que miran a la Unión y esperan que adopte normas, llegue a decisiones en muchos ámbitos, ¿no?, y las limitadas capacidades de la Unión. Y eso genera pues una frustración, ¿no? En particular, hay todavía muchísimos casos de veto en el tratado, ¿no?, en asuntos que requieren la unanimidad de los 27 gobiernos. Imaginemos cómo podría ser con 32, una verdadera parálisis. Hay casos que están justificados, pues una ampliación o temas como el uso de lenguas, algunos casos muy delicados, pero hay muchos otros que no lo son. Y después hay uno que es el que está en cuestión, quizás por encima de todos los demás, que es, ¿no?, el posible uso de la mayoría cualificada en política exterior.
porque por mucho que esperemos a la Unión convertirse en un gran actor geopolítico, difícilmente será así si cualquier decisión en materia de política exterior sigue requiriendo la unanimidad de los 27. Y de esto llevamos hablando toda la vida, desde Maastricht, ¿no? Pero algo ha cambiado, ¿no? Y eso lo pone de manifiesto, por ejemplo, la creación de un grupo de amigos de la mayoría cualificada, ¿no? Qué denominación, pero es un grupo de una docena de Estados miembros, liderado por Alemania, también está España, ¿no? Que están trabajando juntos para tratar de, ¿no? convencer a los más reticentes y plantear con pragmatismo, ¿no? Gradualismo, ¿no? La aplicación de la mayoría en algunas decisiones, como sanciones, como misiones civiles, como declaraciones de derechos humanos, para dotar a la Unión de los procedimientos necesarios si queremos ver una verdadera Unión con peso geopolítico, ¿no? Este corsé, ¿no? procedimental actual no nos vale para dar ese paso, ¿no? Por mucha voluntad política que haya, las normas y los procedimientos son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, algo se mueve, ¿no? Y podría haber pasos en los próximos tiempos, esperemos, ¿no? Y muy en particular si hay una ampliación. Gracias, Belén. Además, también por vincularlo con el tema del Estado de Derecho, que también es una cuestión importante y que teníamos ahí pendiente para hablar. Susana, pues no sé si queréis ampliar alguna cosa, acuerdos y desacuerdos sobre la cuestión de la ampliación. Sí, yo, bueno, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Belén. De hecho, una ampliación requiere que la propia Unión Europea pues profundice, ¿no? Políticamente lo que es en su proceso de integración, y yo creo que el gran hito, uno de los grandes hitos de las respuestas de la Unión Europea a la llegada del COVID-19, el primero, salvar vidas, con una campaña de vacunación coordinada, aún no teniendo la UE la competencia de sanidad, pero fue capaz de hacerlo. Y luego el despliegue, ¿no? El despliegue de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, para mí es un hito de la Unión Europea, el mecanismo de condicionalidad, de cómo la Unión Europea ha puesto sobre la mesa para la recepción de los fondos el cumplimiento, la salvaguarda, el respeto al Estado de Derecho. Es un hito, es importantísimo, y realmente ahí la Unión Europea ha dado dos respuestas tangibles, que es más tangible que una campaña de vacunación y unos fondos de recuperación, pero siempre alzando, siempre, como digo, poniendo sobre la mesa pues el mecanismo de condicionalidad. Luego, en relación también a la ampliación, hay un tema que yo creo que es muy importante, y es ahora, por ejemplo, si pensamos en que en la década de los 2000 y del 2010 fue cuando la mayoría de los estados recibieron la categoría, el estatus de estados miembros. Tenemos también el Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación, el Tratado de la Ampliación y de la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no fue vinculada jurídicamente al Tratado de Niza, pero que la tenemos, por supuesto, vinculada jurídicamente a nuestro tratado en vigor, el Tratado de Lisboa. Para mí, ahora, por ejemplo, cuando Charles Michel habló el presidente del Consejo de la UE, habló de que en el 2030 Ucrania podía ya ser Estado miembro de la Unión Europea, a mí me parece que eso no va a ser posible porque, como antes apuntaba, como antes decía, Ucrania está en guerra, su reconstrucción va a ser dolorosa, va a requerir de esos más de 450.000 millones de euros, y luego los parámetros, los filtros, ¿no? de derechos, de corrupción, de todo lo que tiene que ver también con libertades, todo lo que tiene que ver con modelo financiero saneado, etc. Y no nos debemos olvidar que
que hay 10 países que están esperando entrar a la Unión Europea, Serbia, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro. He comentado antes que Montenegro es el más avanzado, con 33 de los 35 capítulos, y que tampoco se puede, como decía la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, vamos a decir, desmotivar a esos estados que están en el camino de la adhesión y llevando a cabo esas reformas para ser Estado miembro de la Unión Europea. Y en relación con esto, por supuesto, el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, que en mi opinión estaría dentro de esa necesaria profundización política de la Unión Europea antes de comenzar, o al menos de forma paralela, conjugada con la ampliación, me parece importantísima, y más teniendo en cuenta, y está enlazado todo, que ahora, después de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, tenemos la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea y, por ejemplo, Ucrania, en temas de cómo ir avanzando en ser miembro de la Unión Europea, pues ahí tiene su prisa, su premura en que se lleven a cabo esos pasos, esas luces verdes por parte de la UE, porque bueno, pues ya sabemos que Hungría es mucho más reticente, lo fue por ejemplo en los consejos europeos sucesivos, a sujetarse a la recepción, a la salvaguarda del Estado de Derecho, ¿no?, para la recepción de fondos. Y luego hay temas ahí también importantísimos. ¿Qué pasa con Turquía, que está ahí esperando desde 1999, aunque evidentemente no cumple con los requisitos de ser miembro de la UE? Para mí el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, la profundización política de la Unión Europea, tienen que ser anteriores a esta gran ampliación de la que estamos hablando. Y recomiendo, por cierto, el ensayo de la decadencia de Occidente de Milan Kundera, porque realmente fue muy visionario de lo que iba a suceder, de lo que ha sucedido con estados como Polonia, pero también con esos parámetros siempre de Occidente y de los estados miembros del Este. Muchas gracias, Susana. Paul, voy a empezar con las preguntas, que están entrando bastantes. Paul, por supuesto, ahora, aparte de la pregunta que te voy a lanzar de un asistente, si quieres añadir algo también de ampliación y de Estado de Derecho, adelante, si quieres añadir algo que complemente a tus compañeras. Pero nos mandan por chat, Leandro nos pregunta que, bueno, que según las encuestas es posible que vayan a salir elegidos algunos parlamentarios contrarios a la existencia de la Unión Europea. Y nos preguntan que si creéis que se podrá controlar su oposición a la actividad de la Unión Europea una vez dentro del Parlamento. Sí, gracias. Y no, me parece bien ir a las preguntas. En este caso, una cuestión que creo es especialmente interesante de esta elección al Parlamento Europeo es que se podrá pasar cuentas con dos modelos muy diferenciados de la integración europea, ¿no? Por un lado tenemos el modelo de las fuerzas centrales de la integración, conservadores, socialistas, liberales, verdes, que básicamente lo que dicen es: Europa ha respondido de la manera correcta a las crisis que ha tenido y ha sido capaz de salir bien de la pandemia, de dar una respuesta convincente a Ucrania, de todo, incluso en el Brexit anteriormente, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es consolidar la integración europea, y otro tipo de fuerzas que lo que van a decir, no, precisamente son los Estados miembros quienes tienen mejores y mayores capacidades para dar respuesta a buena parte de las crisis que vendrán en el futuro, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es renacionalizar poderes, hay que repatriar competencias desde Bruselas a las capitales, y por lo tanto hay que construir lo que podríamos llamar esa Europa de las naciones, esa Europa mucho más intergubernamental. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que este es un debate que, más allá del auge de la extrema derecha, sí o no, en esas elecciones, más allá de la contestación de Europa, lo que está habiendo es un debate genuinamente europeo. Es decir, ¿qué tipo de Europa política queremos, ¿no? Una Europa más integrada, más supranacional, una Europa más intergubernamental, más de devolución de poderes, ¿no? Y esos son modelos que merece la pena discutir.
¿no? Sobre la base, por supuesto, de unos principios, de unos valores compartidos, pero son modelos de construcción europea distinta. Entonces, lo que la pregunta plantea aquí mismo es que ese segundo ámbito de fuerzas ya no argumenta una salida de la Unión Europea. Esa segunda grupo de mensajes lo que argumenta es reformar esa Unión Europea para que no sea tan Bruselas y sea más la capital que queráis poner encima de la mesa de cualquiera de los 27 Estados miembros, ¿no? Y eso es un cambio sustancial que por un lado muestra una madurez del debate político europeo, ¿no? Como cualquier sistema democrático, pues hay distintas visiones y todas ellas deben de ser confrontadas en las urnas y tiene que haber un mensaje político convincente para una u otra receta, ¿no? Y a su vez está demostrando que la salida de la Unión Europea ya no es una prioridad por ninguna de esas fuerzas, porque quizá han pasado cuentas con el Brexit y han visto que no fue tan buena idea, sino que más bien lo que hay que hacer es cambiar la manera como se sucede la integración europea. Y eso lo enlazo, y no quiero alargarme, pero con una cuestión que me parece fundamental de lo que Belén y Susana han dicho en ampliación, y es que Europa ya no provee el único modelo en el mundo de acción política. Ahora hay una multiplicidad de ofertas, ¿no? Y por lo tanto hay muchos países objeto de ampliación más allá e incluso dentro de la Unión Europea que ven que la Unión Europea solo es una de las proveedoras de alianzas posibles en ese mundo tan multipolar en el que vivimos. También hay otros en Rusia, otros en China, otros en otros lugares del sur global que tienen su manera de articular oferta política, ¿no? Y por lo tanto el modelo europeo es mucho más contestado y eso hace la ampliación, sin duda, pero también la propia Unión Europea un sujeto político mucho más difícil de gestionar de lo que era quizá hace unas décadas. Gracias, Paul. Justamente esto que mencionas, ¿no?, del relato lo vinculo a una de las preguntas de Juan Antonio del Castillo. Para ti, Belén, si quieres, que nos preguntas si estamos perdiendo la batalla del relato y otras batallas con el sur global, llámese Rusia, China, etcétera. El relato. Bueno, yo quisiera antes señalar que, ¿no?, porque también se ha hecho referencia aquí y también está relacionado con la pregunta sobre el relato, que el apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea es muy bueno, ¿no? O sea, aquí vivimos unos años difíciles, los años de la crisis económica y financiera y posteriores, pero posteriormente los ciudadanos han valorado muy positivamente la respuesta de las instituciones europeas, como decía Susana, pues a la crisis del COVID y después también la respuesta a la invasión de Ucrania, ¿no? Y si vemos los datos del último Eurobarómetro, pues son muy buenos. Sentimiento de ciudadanía europea, 74%. Bueno, pues muy bien, ¿no? Y esos datos son muy buenos y también parece que van a ser buenos, ¿no? No sabemos, pero parece que van a ser buenos los datos de participación, que siempre han sido un problema en las elecciones europeas, ¿no? Y la última encuesta del Eurobarómetro indica que el 71% tiene intención de votar, ¿no? Es probable que vote, dice que votará, que tiene intención de votar, lo cual es un incremento de 10 puntos. Veremos, pero es positivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el Estado de la Unión es saludable, ¿no?, en cuanto a participación ciudadana, a sentimiento, a la imagen de la Unión es positiva en los Estados miembros. También es muy positivo el apoyo a la reacción a la invasión de Ucrania, ¿no? Algunas medidas están por encima del 80%, apoyo humanitario, refugiados, pero incluso la compra de equipamiento militar, ¿no?, está en el 60%. Ana, tú me preguntabas por un aspecto en particular del... sí, me preguntabas Sí, sobre el el sur, tema, ¿no? sí, sobre el sur, sobre el relato, si realmente estamos Ya. perdiendo las batallas del relato y otras económicas, supongo, y geopolíticas respecto a Rusia, China, en el sur global. Ya. Bueno, yo creo que aquí, por supuesto, hay un reto continuo y una tensión continua. El sur es importantísimo, lo hemos visto en la crisis de Ucrania, como a veces, ¿no?, la Unión espera que muchos estados estén alineados con nuestros valores y con nuestra manera de ver las cosas. Y yo creo que eso lo hemos aprendido, ¿no?, después de la invasión de Ucrania, que no debemos dar nada por sentado,
¿no? Y que hay países pues, ¿no? que buscan la defensa de sus intereses y que no sienten esa identificación con la visión europea, ¿no? Inmediatamente. Y creo que el sur es importantísimo, que decir desde España, América Latina, el Mediterráneo, importantísimos, y que tenemos que hacer lo posible por traer la mirada de nuestros socios europeos, ¿no? hacia el sur y repetir, ¿no? la importancia de crear lazos de todo tipo y de no dar nada por sentado, ¿no? sino hacer pues todo lo necesario, ¿no? para hacer inversiones y relaciones políticas y culturales, y ¿no? el sur es fundamental para España y para Europa, igual que nosotros hemos estado, ¿no? ahí tras la guerra, tras la invasión de Ucrania, comprendiendo y empatizando con nuestros socios de Europa Central y Oriental, pues tenemos que ser capaces de mostrar, ¿no? a esa Europa que los retos también vienen del sur, ¿no? Así que una gran pregunta me parece la que nos plantean. Gracias, Belén. Carlos, Susana nos manda bastantes preguntas, cojo un par de ellas. Nos pregunta ¿qué puede perder la Unión Europea y qué consecuencias tendría al relegar el Pacto Verde o circunscribirlo al ámbito industrial o de la competitividad? Nos lanza esa pregunta. Y otra, que cómo superar el corsé de las reglas fiscales para abordar las prioridades existentes. Bueno, difíciles preguntas las de Carlos. Pero bueno, yo creo que el tema del Pacto Verde Europeo, de cuáles han sido sus tiempos y su secuencia, tejidos como uno de los vectores, ¿no? junto a digitalización, cuando se despliegan los fondos de recuperación europeos, es un tema que, sinceramente, la UE tiene que ir articulando sobre la marcha. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sido conscientes cuando las protestas de los agricultores, por ejemplo, que evidentemente no son siempre los datos, las cifras, los tiempos los que se pueden acompasar con las realidades para que un sector siga siendo competitivo, se sienta competitivo y pueda seguir adelante, porque tenemos a otras economías emergentes que no tienen una regulación, una normativa tan, vamos a decir, tan exhaustiva, y que compiten con sus productos, en este caso en el campo, con productos y con el sector, en nuestro caso, agrícola y ganadero. Ahí, sinceramente, me gustó cuando Ursula von der Leyen rápidamente realizó unas declaraciones para bueno, dar una respuesta en un tema concreto, ¿no? como la flexibilización en relación a los parámetros que se habían establecido de las tierras de barbecho, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que puede suceder en la próxima legislatura europea 2024-2029 es que haya que responder, que haya que reaccionar, que la Unión Europea tenga que ir, como digo, reaccionando para bueno, conjugar lo que quiere hacer en su combate, la descarbonización, contra el cambio climático, etcétera, con la regulación y realmente con las cifras, con los tiempos y con los datos. Luego, en relación, yo no soy una experta en unión fiscal, pero realmente, por ejemplo, Enrico Letta, volviendo al informe Más allá de un mercado, un informe tan completo y que realmente aterriza en muchos de los temas de lo que somos, de lo que queremos ser y en nuestras realidades, pues hablaba también de cómo todo lo que tiene que ver con este mercado único europeo, la competitividad, lo completará más aún Mario Draghi en su informe, tiene también que sujetarse muchísimo a todo lo que son los modelos de una soberanía también comercial europea, una soberanía en relación a energía, en relación a competencias y en relación a la Unión Fiscal Europea, que bueno, es compleja porque ahí tenemos también otro de los grandes puntos, sectores en los que cada Estado miembro es muy reacio a veces a desplegar competencias, y por eso también es importante, y lo vuelvo a decir, esta idea me parece una buena idea y visionaria de
el sector o el régimen 28 para ese país virtual al que puedan los Estados miembros acudir para realizar allí también sus inversiones y, por qué no, su avance en unión fiscal. De hecho, ha habido un avance en unión fiscal europea cuando se han desplegado los fondos de recuperación europeos, la deuda mancomunada europea y, por qué no, con esos eurobonos de los que también habla, por ejemplo, Leta en su informe, si pueden ya la herramienta, el instrumento, permanecer como una herramienta ya consolidada. Ahí hay otro gran debate que conlleve, por supuesto, también un avance en la Unión Fiscal Europea. Y volviendo al relato, yo creo que hay un tema muy importante y es que la Unión Europea tiene su relato, está claro. Cuando se dice la Unión Europea hay que construir su relato, tiene un relato, tenemos un relato muy poderoso, tejido desde hace mucho tiempo y que además une las distintas vertientes, la económica, la política, el proceso de integración europea, atiende, ¿no?, a todos esos vectores. Y me parece muy importante en relación a defensa y a temas que hemos ido hablando, como por ejemplo ahora, cuando estrenemos la nueva legislatura europea, ¿qué pasa con el nuevo comisario, ¿no? ¿Qué pasa con ese comisario? Pues ese comisario va a ser un comisario de industria, de defensa, porque una vez más, por las competencias de la Unión Europea y también por todos las posiciones y los puestos de los órganos de nuestros representantes políticos institucionales, va a ser un comisario de industria de defensa. Y aquí hay un gran relato y es el relato de la reconversión industrial, enlazado al relato de la defensa común europea, que por otro lado está también ensamblado al gran relato de la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea. Yo creo que este punto es interesante y es importante porque va a tener recorrido político relevante. Gracias, Susana. Paul, un par de preguntas también. Roser nos manda varias preguntas, selecciono una. Nos pregunta que si no creemos que estamos hacia un grave retroceso teniendo que invertir más en armamento y en defensa en lugar de tener que invertir y apostar por la educación para la paz. Y nos pregunta también, otro usuario también, sobre qué acciones tendrían que llevar a cabo para crear esa Europa fuerte en cuanto a posiciones geopolíticas, que cómo se podía mejorar, cuáles son un poco las claves para mejorar esa posición geopolítica de Europa en el mundo. Muy bien, pues brevemente para dejar espacio a otras preguntas. En cuanto a la receta de la Europa geopolítica, la segunda pregunta, yo creo que lo hemos ido diciendo. Son tres factores fundamentales a mi entender. Uno, un alineamiento estratégico. Aquí se ha mejorado en la guerra de Ucrania respecto a que, por ejemplo, los países del sur, que son lejanos a la realidad en Ucrania y por lo tanto lo podrían ver de una manera no prioritaria, lo han pasado a ver como una afrenta a la Unión Europea, al modelo que defiende la Unión Europea en su conjunto. Por lo tanto, ha habido una alineación en el caso de la guerra de Ucrania de visión estratégica entre Estados miembros, cosa que, por ejemplo, no se da todavía en el caso de la guerra en Israel, entre Israel y Hamás en Gaza, y por lo tanto queda mucho trabajo por hacer en ese alineamiento estratégico, pero esa es la primera pata. La segunda pata son recursos, es decir, si la Europa geopolítica no puede ser una Europa geopolítica declaratoria solamente, sino que tiene que tener los mecanismos a su alcance para desarrollar esa visión estratégica de manera convincente frente a lo que otros actores puedan definir, y aquí entra la agenda de la autonomía estratégica. Y tres, es mecanismos de tomas de decisiones, que Belén lo ha explicado muy bien y Susana también se ha referido, que es la cuestión de la mayoría calificada, cómo tomamos las decisiones en política exterior, no ya a 27, sino a 30 o a 35 en el momento en que hayan ampliaciones dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, esos tres vectores son para mí fundamentales para articular una Europa geopolítica que efectivamente hable el lenguaje del poder, se lo crea y lo ejerza, que es un poco lo que queda todavía por hacer.
Y respecto a la primera pregunta sobre las inversiones en armamento versus las inversiones en materia social o de educación por la paz o de servicios sociales de bienes comunes europeos en su conjunto, aquí podríamos añadir clima, podríamos añadir la educación, podríamos añadir el desempleo y las cuestiones sociales. Es decir, yo creo que no deberían de ser contradictorias, porque por mucho que nosotros no queramos invertir en defensa o en seguridad, eso no significa que otros actores no inviertan en defensa y en seguridad de una manera mucho más intensa de lo que lo hacían hasta ahora. China es el caso paradigmático, con un esfuerzo de rearme muy grande para precisamente equilibrar todos los ámbitos del poder que China ostenta en el orden internacional, ya no solo poder comercial, también poder militar y de seguridad, y hay un rearme muy fuerte en China. Estados Unidos, por supuesto, sigue en su senda de principal potencia militar, pero hemos visto que Rusia también entiende que la manera como se rigen las relaciones internacionales no es por la cooperación y el diálogo, sino es por el enfrentamiento bélico y el uso de la fuerza más bruta, ¿no? Por lo tanto, este contexto existe y es un contexto que se ha reforzado en los últimos tiempos. Si queremos poder precisamente ahondar en gasto en otros ámbitos fundamentales, ya sea en educación o materia social, también tenemos que tener muy claro que la seguridad también es un bien común del cual los europeos nos tenemos que dotar a nosotros mismos, porque el mundo ha cambiado y porque el mundo es efectivamente bastante más violento de lo que muchos quisiéramos. Muchas gracias, Paul. Belén, para ti esta pregunta de Jaume, que nos pregunta que ¿qué es la identidad de ciudadano europeo? Sí, ¿qué es la identidad del ciudadano europeo? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta evidentemente muy compleja, ¿no? Pero cuando el Eurobarómetro pregunta, ¿no? Pues los ciudadanos responden si se sienten ciudadanos europeos, ¿no? Y la respuesta abrumadora es que sí, ¿no? Esa identidad no excluye, por supuesto, la identidad nacional, sino que es complementaria, ¿no? Y hay un concepto que llamamos de ciudadanía europea, que por cierto propuso el gobierno de España, vamos, el presidente Felipe González, cuando se negociaba el Tratado de Maastricht, que es una ciudadanía que se suma a la ciudadanía nacional, ¿no? Entonces los europeos tenemos una serie de derechos por ser ciudadanos de cada Estado miembro, pero también, ¿no?, unos derechos que se derivan de esa ciudadanía europea, pues como la libre circulación, por ejemplo, bueno, y algunos otros, ¿no? Un haz de derechos vinculados a la membresía del Estado miembro, ¿no? En realidad. Yo lo señalaba diciendo pues, que Europa goza de buena salud y del aprecio de los ciudadanos, ¿no? Porque igual que los ciudadanos muchas veces no entran en cuestiones jurídicas de competencias o de procesos de toma de decisiones, yo creo que los ciudadanos europeos comprenden perfectamente que los retos que afrontamos en nuestros días pues son transnacionales, van más allá de nuestras fronteras y que España no le va a dar una solución, ¿no? Ni tampoco Alemania, ¿no? Ni Malta, ¿no? Y ahí hay una sabiduría, ¿no?, ciudadana y yo creo que eso justifica que a pesar de todas las dificultades, porque como también se ha dicho aquí, hemos visto Brexit, ¿no? Y eso ha sido una gran lección para muchos europeos, ¿no? De las dificultades al final, de la relevancia de estar dentro, ¿no? Del valor del mercado interior, ¿no?, del que nos habla Leta. Eso lo hemos visto claramente con el Reino Unido y muchos pues no piensan en seguir el mismo camino y muchos partidos euroescépticos, que es muy legítimo que estén ahí en el Parlamento Europeo porque hay ciudadanos que quieren menos Europa y tienen todo el derecho a votar, pero esos partidos muchas veces ya no hablan de retirada, ¿no?, porque saben que eso no les daría muchos votos, sino que hablan de otra unión y al final pues muestran que de alguna manera también ellos, a pesar de a veces una retórica un poco alocada, pues que consideran que juntos los europeos podremos afrontar mejor, ¿no?, los retos de nuestro tiempo.
Gracias, Belén. Susana, aquí hay una pregunta sobre mujeres que nos lanza Sandra y teniendo en cuenta además tu libro reciente, dice, ¿cuál es el papel de las mujeres en el futuro de la Unión Europea y también en relación a las políticas de igualdad de género de cara a la próxima legislatura? Bueno, pues muchas gracias. Para mí, y así lo expongo, y gracias por hacer referencia a mi libro, 12 mujeres europeas, para mí la igualdad está tejida en el trabajo conjunto de mujeres y hombres, hombres y mujeres que creen en la igualdad a lo largo de la construcción europea, y así lo analizo, ¿no? Enlazando con la actualidad, con lo que estamos viviendo. El papel de la mujer, pues si ahora vemos las mujeres en las listas electorales de los principales partidos, si vemos también en las instituciones europeas a Ursula von der Leyen, a Roberta Metsola, que todavía son presidentas cada una de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo respectivamente, pues hombre, el papel de la mujer está cada día siendo más visible, más poderoso, y de hecho, bueno, algunas de las, vamos a decir, decisiones y de las directivas que se han ido implementando a lo largo de esta legislatura que estamos terminando han ido con la visión puesta en, por ejemplo, que las mujeres tengan que ocupar o ocupen en el 2026 en los consejos de administración un 30% o un 40%. Yo no he sido ni soy partidaria de las cuotas, lo he dicho siempre, yo soy partidaria del currículum, yo soy partidaria de que las mujeres estén donde tienen que estar, pero sí es cierto que en los cargos directivos, etcétera, pues está también muy bien que la Unión Europea, y siempre lo ha hecho, mire a esa igualdad de la mujer. En la próxima legislatura que vamos a comenzar, pues yo creo que estas, como digo, directivas que se han ido introduciendo poco a poco a lo largo de esta legislatura, fundamentalmente al término de la misma, en los meses, sobre todo noviembre, diciembre pasado, pues van a seguir ahí porque las empresas tienen que implementar, como digo, hacer realidad ese número de mujeres, esos porcentajes a lo largo de estos años hasta el 2026. Yo creo que vamos por el buen camino y, como digo, también no sería posible el trabajo sin el acompañamiento vital, profesional y en la Unión Europea está claro de los hombres que nos acompañan. Así ha sido siempre. Ayer lo comentaba en la Feria del Libro, antes de ayer, Sofía Corradi, por ejemplo, Premio Europeo Carlos V, creadora e impulsora del programa Erasmus, no hubiese sido posible hacer realidad el programa Erasmus si no hubiese tenido a un Jacques Delors en la Comisión Europea que creyó en ella y que a nivel institucional lo hizo posible. Eso es lo que creo. Muchísimas gracias a los tres, son ya casi las 8. Muchas gracias también a todos los asistentes por la cantidad de preguntas que mandan y además siempre súper interesantes y pertinentes. José Manuel, yo te doy paso si quieres hacer ya el cierre. Creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes y bueno, esto da de manera infinita como todos nuestros debates, pero bueno, te doy el turno de palabra para el cierre. Gracias. No, muchas gracias, Ana, muchas gracias a Belén, a Susana, a Pau, por esta y a todos los que habéis hecho preguntas. El tema de la Unión Europea es inabarcable, como es el tema de la incertidumbre y los retos en los que nos enfrentamos. Y es que ustedes me habrán oído muchas veces recordar las frases de Aurelio Peccei al final y de Alexander King, de todos los que integraban el Comité Ejecutivo del Club de Roma en el año 72, cuando se hace cuando escriben el epílogo de los límites al crecimiento. Y es que estamos ante una cantidad de incertidumbres y de complejidades nunca vistas. No solo es que haya aparecido el sur global, no solo es que estemos en una multipolaridad creciente, no solo es que las innovaciones nos acosen por todos los lados. El problema es que no podemos perder el sentido humano de la Unión Europea
y el sentido de trabajar para el desarrollo humano y para la igualdad de las personas en esos ámbitos, y no solo en esos ámbitos, sino también extendiendo este tema al mundo exterior, al mundo ajeno a la Unión Europea. La Unión Europea se tendría que convertir y tendríamos que preocuparnos mucho de seguir siendo un referente moral. Y ese referente moral no es solo, va más allá de un referente regulatorio. Esto es lo difícil. Lo difícil es que en un mundo donde de alguna manera los principios de economía inmediata y de ganancias inmediatas y de una continua por prevalecer en los mercados nos está llevando a unas situaciones de riesgo inasumibles para la humanidad. La humanidad está en un momento tremendamente delicado. Europa lo está, pero Europa debía ser consciente de que aparte de superar estos límites interiores a los cuales os habéis referido o los límites exteriores de los que hablábamos el otro día, tendríamos que intentar mirar más allá de nuestras fronteras, de nuestras mentes, de nuestra propia situación y de nuestro propio confort. Estamos en un momento muy complejo, en un momento donde no tenemos respuestas ciertas de cómo van a evolucionar, la propia evolución de la tecnología o la propia evolución de las consecuencias del cambio climático nos deberían llevar a pensar qué podríamos hacer para intentar aminorar esa amenaza o para intentar canalizar los avances tecnológicos en favor de la mayoría. No estamos trabajando así. Y esto nos lleva a llevar el otro día, yo le hacía referencia a la conferencia que dio el presidente de Telefónica al comienzo de nuestra asamblea del pasado jueves, y él decía que estamos en un momento donde no hay respuestas seguras hacia adelante y tendríamos que pensar en ellas y pensar con un cierto sosiego. Sin embargo, estamos viviendo un momento de enfrentamientos, en un momento donde dudamos de si las cosas que hemos hecho en el Pacto Verde son positivas o no son positivas. Podemos orillar ese Pacto Verde y ganar unas semanas o ganar y eliminar algunos conflictos, pero la incertidumbre y las graves asuntos que tenemos por delante nos harían pensar mucho más reflexivamente e intentar encontrar soluciones, intentar encontrar no solo la definición de los mundos ideales a los que quisiéramos llegar, sino la cantidad de transformaciones que tenemos que operar y que no dejen a nadie atrás. Eso es la complejidad en el momento en que estamos. Yo, la verdad es que estoy muy preocupado porque Europa ha sido para muchos de nosotros una ilusión. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera profesional a comienzos de los años 70, yo veía la situación de países que eran un modelo para nosotros, a los cuales nosotros no parecía que fuéramos a llegar por la situación política que teníamos en el interior, por nuestra pobreza, por nuestros atrasos. Hoy día somos un país que se puede contar entre los avanzados, tenemos dimensiones económicas y maneras de hacer que nos permiten estar rodeándonos con países mucho más avanzados, pero sin embargo seguimos sin tener claro cómo operar para que esas bondades nos lleguen a todos. Piensen que sí, cuando la estrategia de Lisboa, el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una conferencia que nos dio a los que éramos miembros entonces de los Consejos Económicos y Sociales de la Unión Europea y que nos reunieron antes de formular la estrategia de Lisboa, insistió en que teníamos que acabar con la pobreza. Miren ustedes cómo está Europa. Seguimos teniendo desigualdades internas y han crecido las desigualdades internas en unos países que tendríamos que operar a favor de crear igualdad, de crear confort, de aunar competitividad y cohesión social. No es posible avanzar hacia la competitividad si al mismo tiempo no nos preocupamos por resaltar la cohesión social. Este es un tema clave y sin embargo a veces se nos olvida. Se nos olvida y pensamos en términos de competitividad, pero pensamos muy poco en términos de cómo formular esa cohesión social y cómo crear ciudadanía y ciudadanía de iguales, y no solo de iguales entre nosotros, sino iguales también con el resto de los pobladores del planeta. El modelo del Club de Roma no puede olvidar que realmente mientras nosotros estamos pugnando por cómo embridar la inteligencia artificial generativa, hay mucha gente que sigue cocinando con leña como se cocinaba en la época prehistórica.
Y esta es la gran dureza del mundo en que vivimos. Podemos tener un mundo donde aparentemente tenemos PIBs crecientes, pero donde la desigualdad y la marginalidad de muchos pobladores del planeta no dejan de lacerarnos en nuestras conciencias y nos obligarían a pensar con unas mentes mucho más abiertas a qué transformaciones tenemos que hacer para no dejar a nadie atrás y para que el cambio climático no acabe con nosotros y con esa naturaleza a la cual tratamos tan mal, porque ese es el otro problema. Cuando empiezan a aparecer nociones de que habría que tratar el tema de la naturaleza dentro de nuestras constituciones, nosotros tendríamos que saber también que a veces nuestro confort se fragua a base de acabar con ecosistemas, aunque no estén cercanos a nosotros. Nada más, no quisiera acabar con esta situación tan pesimista que tengo, que debe ser debido a que ya soy una persona mayor. Ya no me sacan nada más que para cerrar sesiones o para abrir sesiones. Ya no me invitan como a ustedes, que son unos ponentes maravillosos, o como los que hacen preguntas mucho más inteligentes y que van más allá de mi pesimismo. Así que hagamos lo que decía aquel poeta, tristes para hoy y contentos para mañana. Y esperemos que después de las elecciones estemos más esperanzados de que a lo mejor no tengamos unos resultados tan negativos e incluso la propia Unión Europea se vea en entredicho por los resultados que se puedan tener el domingo que viene. Así que votemos pensando en el futuro y no pensando que podemos volver hacia los estados nacionales. Muchísimas gracias.